Hola, bueno, pues con todo este gusto y emoción de tener por aquí a Francisco Lucio, que es el representante de Grupo Un Motivo y Psicología Manos de una Nueva Vida, en donde pues estamos realizando estas tareas, estas actividades para que podamos tener esa sana convivencia entre las personas que salen del centro de ese proceso de mejora y que también nos pueda servir para el día a día, que podamos ir viendo de qué manera podamos pues mejorarnos en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Y hoy vamos a tener un tema pues muy interesante y muy bonito que se llama el miedo que nos define o bien que nos desafía. De la paralización del pánico a la plenitud. ¿Qué es lo que tenemos con respecto del miedo? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco y nos vamos a ir dando cuenta que para empezar, les hago saber que el miedo puede ser el verdugo de la vida. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, el miedo, un compañero constante, el miedo es una emoción inherente a la experiencia humana, presenta desde el nacimiento hasta el final de la vida. A menudo nos limita, pero también posee una dualidad que nos invita a la reflexión. Y justamente cuando tenemos ese miedo que se convierte en pánico, como lo presentamos al principio, pues ya no nos deja hacer nada, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese miedo, pues en muchas ocasiones, cuando somos como que muy aprensivos, muy nerviosos, pues el miedo a veces no lo podemos controlar. Pero cuando comenzamos a tener un poquito más de ese conocimiento, de esas habilidades, de la respiración, de poder conocernos un poquito más, porque el miedo al final de cuentas es una emoción que está justo dentro de nosotros, como lo dice aquí, es una emoción inherente que está que no podemos así como que transformarla o demás. El miedo por ahí de repente surge en el momento tal vez menos indicado. Por ahí nos hacen una broma de sorpresa y nos espantan y pues nos dio miedo, ¿no? Por ahí vemos alguna actividad dentro de la calle que nos puede causar miedo, ¿no? O inclusive, yo he escuchado por ahí algunos jóvenes que dicen, oye, fíjate que conocí a tal persona, pero ya conoce mi nombre, ya sabe que me gusta, sabe que, qué lugares he ido. Ah, ok, pues ¿cómo le hizo, no? Apps en las redes sociales. Y dicen, ay, qué miedo, ¿no? Como que ya anda gente ahí viendo, localizándote y revisando, pues entonces también por ahí qué miedo. Pero pues también son cosas que de repente, pues a veces nosotros vamos provocando, ¿no? Entonces, por aquí tenemos los canales de miedo y en estos canales de miedo tenemos como diferentes cosas que ahorita las vamos a ir desglosando poco a poco y nos vamos a ir dando cuenta que este miedo pues puede ser eh, pues reflexivo, resiliente, que pues nos puede ayudar mucho, pero en otras ocasiones pues a veces nos va a perjudicar. Entonces el miedo limita nuestras relaciones personales. ¿Por qué las limita? Porque pues cuando por ahí los jóvenes comienzan a tener el flirteo, que es el coqueteo, eh, los jóvenes dicen, ay, no, no me va a hacer caso, ¿no? No me va, ni siquiera a dirigir la palabra, ¿no? Y por el miedo, pues a veces las relaciones no podemos tenerlas, ¿no? O justamente cuando por ahí de repente llega alguien y y nos causa miedo, ¿no? Porque a lo mejor tiene unas facciones muy rudas, porque tiene por ahí alguna apariencia que causa miedo precisamente, ¿no? Y a lo mejor es la persona más tranquila y más noble, ¿no? Que podamos encontrar. Pero justamente de eso se trata, ir conociendo de qué manera vamos a encontrarnos con ese miedo. Inclusive las relaciones profesionales también nos lleva a pues enfocarnos en que no todos vamos a estar pues garantizados de que nuestro trabajo va a ser realmente productivo.
Entonces, cuando nosotros escogemos una carrera, también nos cuesta trabajo y tenemos ese miedo de saber que realmente va a ser algo provechoso en la vida. Y de ahí surgen los comentarios de la familia, en donde nos dicen, si tú escoges la carrera de psicología, no vas a tener dinero, ¿no? No vas a ganar nada. Si tú tienes que escoger otra carrera como de abogado, como de médico, qué sé yo, en donde puedes tener un recurso bastante garantizado. Pero pues justamente se trata de que nos provocan el miedo. Y aquí vamos a comenzar a abrir un poquito por ahí las mentes. Y nuestra mente nos va a decir que ese miedo, primera pregunta, ¿qué es lo que estoy resolviendo? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Si yo estoy resolviendo lo de adentro, voy a poder combatir mis miedos. Si yo estoy resolviendo lo de afuera, nunca voy a poder resolver nada y siempre voy a tener pánico por las cosas. Otro punto nos lleva a adaptarnos de forma personal y pues que nos quita esa autenticidad, esa forma en la que queremos realmente ser como queremos ser. Y eso, pues, en muchas de las ocasiones nos limita, pero demasiado. Demasiado, ¿por qué? Porque pues ya tenemos ahí ese temor de la relación personal, de saber que yo puedo ser una persona con gustos diferentes y no me muestro con esos gustos diferentes. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la aceptación, porque tengo miedo a que no tenga las personas que me ven, las personas cerca, que yo pueda ser de cierta manera. Entonces, nuevamente, regresamos al principio. Nos damos cuenta que el miedo comienza a tener esa título que le puse al principio como el verdugo de la vida. ¿El miedo será el verdugo de la vida? No lo sé. Vamos a verlo hasta el final. Pero al principio les digo que el miedo puede ser el verdugo de la vida porque no nos va a dejar hacer el resto de todas las demás cosas que pudiéramos realizar. Impulsar el miedo para que podamos encontrarnos en pertenecer a algo, a alguien. Ese impulso de la socialización pues siempre va a ser muy complicado. Más adelante veremos una lámina que habla de un grupo de masas, que ahorita les diré, pero el miedo, pues vamos a tratar de encontrarnos con él, de hacer amigos, de poder ser resilientes, de generar esa ansiedad y que podamos probar que no importa qué tanto miedo podamos tener, lo importante es qué tanto podemos ser amigos con el miedo, para decirlo de alguna manera diferente. Ajá. Si impedimos que nos domine el miedo, pues vamos a estar, pues básicamente del otro lado, ¿no? ¿Sí? El miedo como herramienta social y política, justamente es la lámina que les comentaba hace un momentito. Este ámbito social nos dice que la política, no hablando mal precisamente de la política, o hablando tal vez de la política en la que domina o quiere manipular, este, como por ejemplo, voy a hablar un poquito de Colombia, que por cierto, espero que de alguna manera podamos tener al menos oraciones para la gente de Colombia que está pasando por ese sismo de 7.4 que fue el día de ayer y que pues está difícil por ahí la situación. Pero más difícil porque el presidente electo, que tiene justamente como 2 días de ser presidente, pues llegó por ahí a las elecciones a través de la manipulación, a través eso es lo que se dice, no estoy seguro, y eso lo digo yo. Realmente lo que pase allá en Colombia pues es otra cosa, pero tomo como ejemplo esa parte. ¿Por qué? Porque muchos de los que yo sigo en Instagram, Colombia, pues resulta que dicen que fueron amenazados de muerte, que no nada más ellos fueron los amenazados, sino las familias.
Entonces nos damos cuenta de qué manera ha sido tan complicada la vida que nos están manipulando tanto a través del miedo, a través de esa cuestión que resulta ser una arma más letal que cualquier otra que pudiera causar por una cuestión de pólvora, por una cuestión no sé, inclusive hasta nucleares, ¿no? Yo creo que el miedo es una de las herramientas que ha encontrado la manipulación de las pocas personas para manipular el resto de todas las demás, encontrando el miedo. Y de ahí que no puse ninguna lámina con respecto a religión, porque ese es un tema muy delicado, pero también es un tema en el que si nos ponemos a estudiar un poquito, pues nos podemos encontrar con que también ha sido manipulación. Eh, yo en un momento por ahí hice una publicación muy escueta donde yo decía, Dios, te pido perdón por todos los que te han utilizado. Y te han utilizado, ¿por qué? Porque en realidad, si todos y la mayoría de las personas podemos creer en un Dios, pues realmente debe ser bueno, debe ser bonito, debe ser esa motivación espiritual, que la parte espiritual es por dentro de nosotros. Otro punto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con las grandes masas? Las grandes masas nos han provocado miedo para tener el control sobre las personas. Entonces, díganme si no, el miedo ha sido como que el verdugo de la vida. Y este verdugo de la vida, pues a través de la manipulación, nos hemos dejado llevar por ese miedo y no hemos podido controlar todas las actividades que nosotros quisiéramos realmente controlar, ¿sí? Entonces, el miedo es la parte de constructiva o la parte destructiva, ¿no? Que sería el pánico o el miedo útil, que aquí le ponemos. El miedo útil en donde nos deja pensar, nos deja actuar, nos deja reaccionar sobre las cosas, ¿no? Por ahí vi un video que compartía una chica que es nadadora en donde simulaba como que se estaba ahogando en la alberca, ¿no? Y la alberca no tenía muchos metros hacia abajo. Entonces ella dice, piensen, porque estaba obviamente abajo del agua y obviamente no se escuchaba lo que podía decir, pero en lugar de tratar de salir, se hundió llegando a la superficie, con sus pies se impulsó hacia arriba y pudo salir. Entonces, si nosotros pudiéramos estar en medio de una alberca y nos causara ese miedo de poder ahogarnos, pues a lo mejor lo que podemos hacer sería comenzar a viajar en diagonal hasta poder encontrar por ahí una forma de cómo salirnos, ¿sí? Entonces, ese miedo, pues nos va a ayudar a poder saber que efectivamente puedo seguir adelante. Bueno, y el pánico, pues al final de cuentas nos inmoviliza, nos deja inmóviles y no nos deja por ahí trabajar, no nos deja pensar, nos paraliza y si queremos salirnos, pues definitivamente y seguramente pues nos vamos a ahogar, ¿sí? Entonces, no sé qué le pasó por ahí a mi pantalla y voy a cerrarla y vamos a volver a abrirla. Em, bueno, no me deja abrirla. Ok, vamos a seguirle de esta manera y entonces vamos a encontrar con que las perspectivas sobre el miedo, la cultura filosófica y psicológica, los estudios culturales analizando, análisis de cómo diferentes culturas han encontrado ese miedo en el que no se puede por ahí realizar eh, una vida que pudiera sentirse de libertad, porque estamos por ahí sometidos al miedo
de la cultura a la cual nos estamos refiriendo. Y por ahí, pues a lo mejor el miedo que nos está provocando, pues ese miedo nos hace saber que las diferentes culturas en las cuales podemos encontrar las diferentes deidades, pues por ahí pues nos va a posicionar en una diferente situación, ¿de acuerdo? Entonces, la jerarquía de Maslow, este señor de, si por ahí les pongo la pirámide de Maslow, en donde vemos cómo las necesidades se van, están en la parte de abajo, como el inicio de la dependencia, después nos vamos por ahí hasta arriba, en donde tenemos la plenitud. Cuando tenemos ese miedo, cuando tenemos esa angustia, esa forma de cómo no lograr encontrarnos y de cómo no lograr saber que podemos trabajar, pues en la pirámide de Maslow nos ayuda muchísimo para encontrar pues esta cadena en la que nos podemos ir sumando cada vez más, subiendo la pirámide y dejar de tener esa dependencia y comenzar a tener esa realización. Y esa realización pues nos va a ayudar mucho. Bueno, por ahí se quedó mi pantalla desconectada. No sé si me están viendo. La vemos, Alex. Jerarquía de Maslow. Ah, ok. ¿Y me escuchan también? Te escuchamos perfecto. Ah, Unos cuadros ahí en tu imagen que no sé si tengas alguna otra pantalla como que se superpone y se ven algunas recuadros grises, pero leemos Jerarquía de Maslow y te escuchamos bien. ok. Ok, perfecto. Entonces sigo. Entonces, pues bueno, dentro de este Maslow, yo les aconsejo por ahí que podamos ir aprendiendo más de este señor porque es maravilloso. Ok, entonces si nos vamos a la filosofía estoica, nos dice por ahí Epicteto que ese miedo es lo que vamos a comenzar a aprender y vamos a aprender que este miedo no está en mí, está en lo que yo creo que puede tener. Y Epicteto nos enseña a saber que eso justamente es lo contrario. El miedo debo de aprender a gestionarlo y trabajarlo para mí. Y si el resto de las demás personas actúan de la forma que quieran actuar, incluyendo en contra de mi persona y en contra de mi dolor, ese dolor, como Epicteto, como esclavo, lo sintió, lo vivió, pues también resulta que Epicteto dejó de ser esclavo para poder ser una persona estoica y un gran filósofo. Pues entonces el miedo es una cuestión que, pues para muchos es muy difícil de poder creer que una persona pueda dejar de sentir dolor cuando existe el dolor. Pero para los estoicos decía, efectivamente existe el dolor, pero yo no soy culpable de ese dolor porque me lo están causando a mí. Y yo no quiero sentir dolor, yo quiero sentir plenitud, tranquilidad, paz interior. Y de esa manera, Epicteto pues comenzó a transformar ese miedo, algo realmente nada usual en nuestros tiempos. Nosotros sentimos miedo y causamos una forma de defensa en automático. Nuestra cabeza siempre está por ahí en el enfoque de saber que el miedo eh, me va a hacer reaccionar de forma agresiva, de forma violenta, o de huir, o de salir corriendo, o enfrentarme a las cosas. Eh, ¿Cuántas personas podemos sentir miedo y decir, pues no pasa nada, vamos a estar tranquilos, ¿no? ¿Sí? En la psicología moderna, el enfoque contemporáneo sobre la comprensión y la gestión del análisis del miedo, pues aquí tenemos una complicación un poquito difícil
¿Por qué? Porque la dopamina que recibe nuestro cerebro ha sido un proceso en el que esta dopamina nos da cómo seguir tratando de buscar ese lugar, ese objeto, ese gusto, esas personas, esa vista, lo que sea, por conseguir algo de dopamina, por tener esa emoción que nos da una tranquilidad, una felicidad. Tal vez tranquilidad no tanto, pero felicidad sí. La dopamina nos da la felicidad, pero a través de qué es lo que me está provocando esa dopamina. Bueno, para comenzar, pues la dopamina que nosotros tenemos en constante es el celular, el pasarle y tener la emoción de estar viendo algo y que el algoritmo de las redes me ha detectado para saber que es con qué me alimento más en mi dopamina. Y resulta que pues comienzo yo a tener tantas cosas que ahora resulta que hablar con ChatGPT me suele tan agradable y ya hasta somos amigos, ¿no? Ya me conoce tanto que ChatGPT me dice, hola Alejandro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y bueno, emociones que pueden causar en el que en realidad estoy hablando con una máquina, estoy hablando con un procesador de información que ha guardado tantas cosas. Entonces, esta psicología moderna a través del miedo, pues primero que nada es saber, y aquí viene lo más importante del miedo. Lo más importante del miedo es saber cuál es la forma de cómo lo estoy resolviendo. Porque cuando tenemos una complicación, en este caso el miedo, ¿de qué forma lo voy a resolver? Comienzo a veces a gestionar el miedo que está externo, que está a mi alrededor, pero nunca lo voy a poder controlar ni a las personas, ni a los objetos, ni a nada. No le voy a decir al huracán, oye, deja de estar tan fuerte, ¿no? O sea, cálmate. Y tampoco le voy a decir al temblor, como ahora en Colombia, oye, no tiembles tan fuerte, tiembla querido, ¿no? Poquito, nada más, ¿no? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer saber lo que yo creo, lo que está dentro de mi cabeza, lo que está en mí, y así puedo tener una gran dificultad, una gran complicación en mi vida, un gran desafío que me rompió, que me destruyó, que me deshizo. Pero, ¿qué es lo que voy a resolver? ¿Quedarme ahí? ¿Quedarme siempre a estar soportando ese dolor y sentir ese miedo? Y si por ahí resulta que ese miedo fue porque me asaltaron en la calle, pues ya no voy a volver a salir nunca más a la calle. Pues no, lo que está afuera no lo puedo controlar, pero lo que está adentro sí lo puedo controlar. Y lo que está adentro es lo que puedo controlar porque eso es lo que es para mí y lo que me va a servir a mí. Entonces, en mis emociones, el miedo lo puedo gestionar para mí y resultar que el miedo pueda ser garantía de vida. Y que entonces, al final de cuentas, el miedo no sea precisamente un verdugo. Yo creo que el verdugo sería el pánico. Y el pánico, ahí sí, de plano, es porque no tengo las habilidades de conocimiento, las habilidades de tener el cómo resolver, el cómo poder encontrar una solución. Y ahí sí ya estoy perdido. Pero el miedo me hace sentir vivo. El miedo me hace sentir que formo parte de algo, de alguien. La psicología positiva, pues me va a encontrar voy a encontrar ahí una gran herramienta. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, Mariana Rojas, Daniel Goleman, dentro de otros, pues también estamos encontrando que eh, esa psicología positiva nos va a ayudar mucho a gestionar, así como la logoterapia, el mindfulness y las actividades de día a día, como las habilidades blandas que podemos ir teniendo con la comunidad en general, pues vamos a poder crear un mejor entorno y una mejor realización de vida. Entonces, siempre cuando nos va a pasar algo, pues siempre comenzamos a preocuparnos por lo que nunca va a pasar y nunca pasará. En otras ocasiones, pues vemos cómo, no sé, por ahí va muy rápido una moto
y decimos, se va a caer, se va a caer. Es lo primerito que comenzamos a pensar, ¿no? Pero ¿por qué no decir, qué hábil muchacho para poder manejar con esa velocidad? Debía haber tenido bastantes años atrás para poder realizar esas habilidades. Qué miedo manejar como él, pero pues seguramente lo está haciendo porque él conoce, ¿no? Pero no. Resulta que nosotros decimos, se va a caer, se va a caer. Y esas contestaciones, esas respuestas, pues principalmente son provocadas por los miedos de lo que tenemos. La logoterapia con Víctor Frank, el sentido de vida, que es uno de los magníficos libros que también les recomiendo. Y en este sentido de vida, pues nos vamos a encontrar como en buscar y lograr tener eso que me va a motivar para vivir. Pero lo que me va a motivar para vivir principalmente debe estar adentro de mí. Y bueno, pues Víctor Frank, como ya también en algunas otras ocasiones lo han mencionado otras personas y también yo, pues vive en los campos nazis, ¿no? Vive por ahí en unas condiciones totalmente inhumanas, pero logra vivir y logra salir de por ahí de todo eso, ¿no? En el mindfulness, pues aquí unas habilidades de las personas que pueden tener para comenzar con la meditación, con ese encuentro con nosotros mismos, pues nos va a ayudar muchísimo tener y gestionar ese miedo que nos ayude y que nos beneficie pues en todas las acciones, ¿no? La libertad del miedo, una vida plena. Al controlar la transformación del miedo, abrimos la puerta a una vida plena, totalmente, porque esa vida plena, pues vamos a sentir que realmente no estoy encerrado, que no tengo esa eh, cadena que me está atando, que no puedo salir y que no puedo luchar. Lo que les he comentado en otras ocasiones y los comento nuevamente es que debemos de tener un sentido de vida para poder lograr tener que hacer un proyecto de vida. Si tenemos el sentido de vida, pues vamos a lograr muchas cosas. Ese sentido de vida, ¿cuál es? Todo lo que está dentro de mí, conocer, respirar, tener esa emoción en la que voy a poder gestionar la reacción de cada emoción y de saber que esa plenitud me va a llevar a una paz. El ser feliz, yo creo que es tener paz, tranquilidad y saber que cada falla que tengo, que cada error que tengo, ha sido para poder aprender, para mejorar, para no volver a caer en esos errores, en esas fallas, y que de alguna manera pues podamos ir trabajando cada vez más y mejor dentro de nuestra vida. La plenitud es una palabra que la hemos escuchado muchas veces, pero pocas veces la entendemos. Y pocas veces queremos tenerla, pero también a veces no conocemos las herramientas que nos hacen abrir esa plenitud dentro de nosotros. Por ejemplo, el saber que si yo quiero dejar de sentir miedo, principalmente debo de dejar de controlar lo que está fuera de mí. Primero me tengo que enfocar a controlar lo que está adentro de mí. Y una vez que yo controlo lo que está adentro de mí, entonces puedo controlar lo que pasa con los demás. Es un decir, porque al final de cuentas no lo voy a controlar, pero sí voy a poder controlar lo que me puede afectar. Yo puedo sugerir, puedo orientar a algunas personas, pero no puedo controlarlas, no puedo controlarlas. Así es de que puedo yo saber que alguien necesita algo, puedo ayudar, pero si no es aceptada mi ayuda, no es mi responsabilidad, no es algo que yo me tenga que ocupar. Tal vez me preocupe, pero no me puedo ocupar. Entonces, el miedo principalmente lo voy a resolver dentro de mí. Una vez que resuelvo mi miedo, se deja de convertir en ese verdugo que hablábamos al principio.
¿Por qué? Porque entonces el verdugo sería por el pánico. Y el pánico se va a dar cuando no tenemos el conocimiento, no tenemos esa habilidades blandas, no tenemos la intención de encontrarnos con una psicología positiva, no tenemos habilidades para ninguna otra cosa que sea, pues vamos, de carácter formativo. Entonces, pues bueno, el miedo siempre va a ser bonito, siempre y cuando nosotros lo podamos transformar en algo positivo. Y como decimos en psicología, Manual de una nueva vida, a toda adversidad lo tenemos en oportunidad. Y bueno, pues vamos, por aquí ya se pudo abrir la cámara. Hace rato me dejó por ahí plasmada, no sé qué fue lo que pasó, pero qué bueno que ya podemos abrir la cámara. Y nuevamente les pregunto ahorita si quieren hacer algún comentario en análisis, en retroalimentación o inclusive en pregunta, pues con todo gusto pueden hacer el comentario. Bueno, pues gracias Alma, Angie, Cruz, Elizabeth, Marta, Moto, Power, Lucio, Samsung. Y bueno, pues fuimos 9 participantes, me da mucho gusto. Esperemos que la próxima sesión analicemos el que tengamos una, este, Angie Zamora nos dice por ahí que una bendición, muchas gracias por ahí, que podamos tener a un participante más o tal vez lo haga nuevamente de la misma manera. Pero por aquí nos estaremos viendo próximo martes, como siempre, y tratando de llevar mejores temas y temas que nos pueden ayudar a tener una mejor tranquilidad emocional y una libertad para poder llegar a esa paz que nos lleve todavía a una plenitud. Pues si no hay algún otro comentario, pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias, buenas noches. Gracias, Elizabeth. Buenas noches. Igualmente a todos, gracias por estar aquí. No dejen de acompañarnos siempre con temas importantes y libres, libre para opinar. ¿Sale? Gracias, Alex, a ti. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.